Una vez más, damos la gracia por la bienvenida a la economía bíblica, mis hermanos. BI 300 es el curso que nosotros estamos desarrollando aquí y esta es la segunda porción o la segunda media hora de esta clase. Déjeme decirte algo desde el principio. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Pero permíteme decirte esto. Dios no tiene ninguna necesidad monetaria. Dios no tiene ninguna necesidad monetaria. Dios es el dueño de todo. Dios no necesita tu dinero. La iglesia sí lo necesita, el evangelio sí lo necesita, el ministerio sí lo necesita, los predicadores sí lo necesitan, los pastores sí lo necesitan. Eso es cierto. Pero escúcheme bien, ninguna iglesia te puede bendecir, ningún pastor te puede bendecir, ningún predicador te puede bendecir, ningún ministerio te puede bendecir, mis hermanos, solamente Dios. Pero Dios utiliza la iglesia, los ministerios, los ministros, mis hermanos, como el vehículo o el medio para bendecirte. Pero ninguno de ellos te pueden bendecir, ninguno de ellos te pueden bendecir en ninguna forma. La bendición viene directamente de Dios si es que somos honestos. Dios no tiene ninguna necesidad monetaria. Ahora, la razón por que Él ha escogido la forma como bendecir es en el dar. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en Hechos? En capítulo 20 dice que mejor, mis hermanos, es dar que recibir. Bendecido es, ¿no? Lo dice bien claro. Si yo te quiero enseñar algo, y vamos a comenzar con este texto, mis hermanos, y vamos a estar por toda parte de la Biblia en las siguientes clases. Pero quiero que usted vea que en Macedonia era el lugar, mis hermanos, era el lugar más pobre, y Macedonia está ubicado en el país de la Grecia, en la parte norte de la Grecia. Corintios está en la región que se nombra Acaya, y Acaya, mis hermanos, es el lugar del sur de la Grecia. El sur es en Acaya donde está ubicado Corintios, era la región o las provincias más ricas en ese entonces. Macedonia era el lugar más pobre. Ahí donde se ubican las iglesias que usted conoce como las iglesias de Berea, las iglesias de Tesalónica, las iglesias de Filipenses, en Filipos. Ahí donde están ubicadas esas iglesias. Y esas iglesias estaban sufriendo debajo de una persecución, una tremenda persecución, ¿ves?, que fue auspiciada por el gobierno de los romanos. Y esta iglesia ha sufrido. El apóstol Pablo manda una carta a los corintios. Y a los corintios porque era la iglesia rica. Y un año antes, ellos habían comenzado a levantar una ofrenda para enviarla a Jerusalén, a los santos de Jerusalén que estaban sufriendo una tremenda persecución. Y mientras las iglesias más pobres del imperio en ese entonces era de Macedonia, ellas habían ya sufrido la persecución y estaban todavía viviendo debajo de la persecución, y ellos habían reunido una ofrenda de las iglesias más pobres en Macedonia para enviarla a Jerusalén. Y Pablo se jacta con un tremendo orgullo, mis hermanos, en el buen sentido, de hablar bien de los macedonios a los corintios. Y él usa a los macedonios como un ejemplo de por qué y de la forma que ellos estaban dando para motivar, ¿ves?, a los corintios. En otra palabra, Pablo usa a la iglesia más pobre para motivar a la iglesia más rica en su dar. No por la necesidad, escúcheme bien. No por la necesidad. No porque los macedonios tenían necesidad, pero porque la razón es que los macedonios estaban dando a pesar de su necesidad. 2 Corintios
capítulo 8. Mira los primeros 6 versículos. Yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Ahora, quiero que tú sepas que la iglesia más pobre fue el ejemplo en el dar, no en el recibir. Para la iglesia, mis hermanos, de los corintios, para la iglesia que era la iglesia más rica de ese entonces. Más adelante le voy a explicar todo eso. Pero le dije al principio, en la última sesión, que hay 2 cosas que tenemos que comprender. 2 cosas. Tenemos que entender la economía secular del mundo, y 2, la economía bíblica. El problema que tenemos que enfrentar es que mucha gente, aunque han vivido toda su vida en la economía secular, en la economía mundial, todavía no comprende cómo funciona. Mucho menos la economía bíblica, porque han sido mal instruidos por parte de pastores que ni siquiera conocen lo que dice la palabra de Dios. Y han reducido, a ver si te puedo ayudar, han reducido el tema de la economía a dinero. Creen que la economía es recibir dinero, mis hermanos, y compartir dinero. Gastar dinero, ganar dinero. Gastar dinero, ganar dinero. Ganar dinero, gastar dinero. Han reducido este término, ¿no? Este concepto economía a dinero. Y con razón no entienden lo que es una economía verdadera. Imagínense que la gente invierte 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿qué? En la búsqueda de ¿qué? De dinero. Invierten 30 horas, 40 horas, 50 horas, 60 horas, 80 horas a la semana trabajando en la búsqueda de ¿qué? De una remuneración, mis hermanos, de dinero. Cuando tú hablas de la economía, ellos han reducido todo a dinero. Y la consecuencia de reducir todo al dinero es que no comprenden cómo es que la economía verdadera funciona. Al principio de este curso te tengo que llevar primeramente por la economía secular, la economía mundial. ¿Por qué? Y esa es la parte que donde se quedan la mayor gente desubicados y aburridos. Pero tú tienes que comprender que esto tiene un impacto en tu vida porque usted lo está viviendo. Lo está viviendo, pero no sabes por qué lo está viviendo.
No importa, mira, yo he estado de la parte norte de los Estados Unidos, mis hermanos, hasta Chile, mis hermanos, donde yo he viajado, y al Caribe. Y he visto, mis hermanos, las mismas actitudes, las mismas quejas, las mismas luchas, pero cuando le pregunto, ¿por qué usted cree que se encuentra en el lugar donde se encuentra económicamente hablando? Y es increíble que siempre tienen una queja o le echan la culpa, ¿ves?, a otro gobierno, a otras cosas, menos a ellos mismos, porque no comprenden cómo funciona la cosa. Pastor, porque aquí tengo enfrente de mí, la mayor parte de aquí son pastores. Yo creo que tú me comprendas bien. Si tú no entiendes cómo es que funciona la economía secular mundial, verdadera, o verdaderamente hablando, ¿ves?, tu pueblo mucho menos. Y con razón ellos se encuentran endeudados hasta por las orejas, sufriendo, y la iglesia sufriendo, porque ambos, los dos, nos encontramos en un estado de ignorancia, y por consecuencia la ignorancia se convierte en desobediencia, y la desobediencia se convierte en una maldición que estamos viviendo actualmente. Y no la tenemos que vivir, pero la vivimos. Porque nosotros decimos que confiamos en Dios y la verdad es que no confiamos en Dios, confiamos más en nosotros mismos y en los sistemas económicos que ya están quebrados y ya están, mis hermanos, malogrados. Porque los sistemas son corruptos. Ahora recuérdase que nosotros nosotros estamos en un mundo y estamos viviendo en un mundo caído. Entró la muerte, entró la corrupción, entró todo eso por parte de Adán y Eva. Y ahí donde nosotros estamos ahí todavía. Pero Dios puede trascender todo eso si comprendemos lo que Él dice, no lo que dice la iglesia o lo que dice un pastor ignorante. Entonces, la primera cosa que le tengo que hacer, mis hermanos, es llevarlos. ¿Qué es lo que dice, mis hermanos, la Biblia? Y vamos a hablar primeramente de la economía secular o la economía mundial del mundo, para que tú comprendas cómo es que realmente funciona. Vamos a comenzar, mis hermanos. Y por favor, yo te animo, por favor, tenga paciencia. Paciencia en aprender para que tú puedas ver una iglesia transformada. Yo le he hecho esta pregunta a todos los pastores. Más bien en nuestras clases, tenemos 73 centros de entrenamiento en el mundo. Literalmente, por todo el mundo. Y más de 12,000 pastores, mis hermanos, registrados, inscritos en las clases. Y le hago la misma pregunta a todos. Y una pregunta sencilla. ¿Qué es la economía? Y me quedo yo fascinado. ¿Qué es la economía? Y lo que yo me quedo fascinado es que nadie me la puede contestar. Y es una pregunta sencilla, simple y directa. No complicada. Y aún con eso no me la pueden contestar bien. Pero le voy a adelantar la cosa. Esta es la respuesta. ¿Qué es la economía, mis hermanos? La economía es el estudio del uso de recursos escasos que tienen usos alternativos. La economía es el estudio de recursos escasos que tienen usos alternativos. Dice, bueno, hermano, ¿qué quiere decir todo eso? El problema es que es ahí donde encontramos el problema verdadero. No se olvide que usted y yo vivimos en un mundo caído. Todo está limitado. En cada país por todo el mundo hay una limitación de cosas. Y tú y yo tenemos que negociar, tenemos que navegar, mis hermanos, por decirlo así, ¿ves? La escasez para tratar de sobrevivir.
si es que vamos a vivir en este mundo. Pero como un creyente verdadero, ungido por el Espíritu de Dios, lavado por la sangre de Cristo, tú tienes algo más que eso. Usted tiene el Señor que puede trascender todas sus situaciones económicas. La primera parte, que es más difícil de comprender, un poquito más aburrido, vamos a invertir tiempo en esta clase, en las siguientes dos clases, ¿qué es la economía en el mundo? Para llegar, ¿qué es la economía bíblica? Una tiene que superar la otra. Bueno, si así es el caso, podemos comenzar, con todo respeto, el proceso de entender la economía primeramente siendo claro en cuanto a lo que significa la economía. Para saber lo que es la economía, primero debemos saber qué es una economía. Quizás la mayoría de nosotros pensemos en una economía como un sistema para la producción y distribución de los bienes y servicios que usamos en la vida cotidiana. Hasta cierto punto sí. Y es cierto hasta cierto punto, pero no es suficiente. ¿Tú te recuerdas en el jardín de Edén? En el jardín de Edén era un sistema ¿para qué? Para la producción y distribución de bienes y servicios. Pero, escúcheme bien, no era una economía. No era una economía, porque todo estaba disponible en abundancia ilimitada. Aquí está la diferencia. Mira, cuando tú tomas la palabra economía, ¿okay? Esto está hablando de recursos limitados. Y estamos hablando en el mundo. Pero en el jardín, perdón, en el jardín de Edén había recursos ilimitados. Esto es cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén. Habían recursos ilimitados. Por esa razón, no se puede hablar del huerto de Adén, del jardín de Edén, mis hermanos. No se puede hablar en ella hablando de un sistema económico. Sí había bienes y distribución de bienes y servicios. Eso es cierto. La diferencia es que, mis hermanos, estaba en abundancia, era algo ilimitado, porque Dios era el que estaba proveyendo absolutamente todo. Dios proveía por todo. Pero usted y yo vivimos en un mundo caído. Después de Adán y Eva es cuando entra las limitaciones y entran las maldiciones a la tierra. Y por definición la palabra economía significa economizar, mis hermanos. Tenemos que, mis hermanos, economizar absolutamente todo. Por esa razón existe la palabra economía, economizar. Tenemos que guardar, cuidar con lo que entra y lo que sale. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros. El jardín de Edén era un sistema para la producción y distribución de bienes y servicios, pero no era una economía, porque todo estaba disponible en abundancia ilimitada, sin escasez. No hay necesidad de economizar. Sin escasez.
no hay necesidad de economizar y por lo tanto no hay economía. Pero porque usted y yo vivimos en una tierra con escasez, tenemos que economizar absolutamente todo. Hay un distinguido economista británico llamado Lionel Robbins, dio una tremenda definición clásica de economía en cuanto todos los países en el mundo usan la misma definición porque él logró aclavarlo bien. Y él dijo, la economía es el estudio del uso de recursos escasos que tienen uso alternativos. Él logró literalmente reducir todo en una sola frase que tiene mucho sentido. Al momento no me lo entiendes. Yo entiendo, yo comprendo, pero tenga paciencia, porque tenemos que tratar con esta palabra. Esta es la palabra que tenemos que tratar. Tenemos que tratar con la palabra, mis hermanos, escasez. Esa palabra, escasez. ¿Qué significa, mis hermanos? ¿Qué significa escasez? Todo lo vivimos. Pero ¿qué es lo que significa? Mira, te voy a ayudar con esto. Significa, vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner aquí para que tú lo puedas ver. Significa que lo que todo el mundo quiere se suma a más ahí está el problema. Significa, mis hermanos, que lo que todo el mundo quiere se suma a más de lo que hay. Eso es lo que significa escasez. No hay suficiente para suplir todos los deseos, los antojos de todo el mundo. Porque usted y yo vivimos afuera del jardín de Edén, donde era ilimitado, pero ahora usted y yo, después de la caída de Adán y Eva, después de la caída de Adán y Eva, estamos aquí en esta tierra maldecida, caída, donde hay limitaciones. Cuando yo hago la pregunta, ¿qué significa escasez? Significa que lo que todo el mundo quiere se suma más de lo que hay. No hay suficiente para suplir todos los deseos del pueblo. Todo lo que tú quieres, no hay suficiente. Esa es la realidad. Yo fui criado en la casa de mis abuelos, mis hermanos, con una familia grande. Yo vengo de una familia gigantesca. Mi familia es bien grande. Bien grande. Mi papá tenía, mis hermanos, 11 hermanas. ¿Te imaginas eso? Con mis abuelos. Estamos en una casa donde habíamos 35 de nosotros viviendo en una sola casa. Yo no sé si usted se puede imaginar eso. Yo entiendo lo que significa escasez. Significa que lo que todo el mundo quiere se suma más a lo que hay. Por esa razón, mi abuela era muy famosa para echarle más agua a las habichuelas, en otras palabras, a los frijoles, como le dicen ustedes. Nosotros los puertorriqueños decimos habichuelas, los demás dicen frijoles. Se le tiene que echar más agua a los frijoles, se tiene que extender todo, porque no había suficiente para cumplir con todos los deseos. Ahora, quiero que tú me comprendas lo que estoy diciendo, porque no me vaya a mal entender. Hay una gran diferencia, mis hermanos,
hay una diferencia entre la necesidad y deseo. Y aquí está el problema. Note cómo voy definiendo qué es escasez. Significa que lo que todo el mundo quiere, lo que desea, se suma a más de lo que hay. Yo no dije lo que todo el mundo necesita, se suma a más de lo que hay. Porque si es que somos honestos, la mayor parte de nosotros, mis hermanos, mal administramos lo que tenemos. Me recuerdo una época, yo estaba en Chile y estaba ministrando en una iglesia y estaba tratando con una familia en Sudamérica. Y la mujer me estaba tratando de explicar, la señora de la casa, de su pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando, fuimos de visita. Y vamos llegando, y la verdad es que tenía un esposo borrachón, trabajaba, malgastaba, abusaba de su familia. Y mi hija, aquí no es que lo que tú necesitas, aquí es que en los antojos de él, los deseos de él son más grandes que sus necesidades. Aquí el problema no es su necesidad, aquí es el mal gastado de los usos y los recursos que Dios ha depositado en la mano de él. Si es que somos honestos. Ahora, el problema es que somos llevados por las emociones y somos llevados por los sentimientos y son real. No me vaya mal a entender. Y son real lo que le está afectando a esta familia. El problema está que los deseos del hombre, mis hermanos, superan las necesidades de la familia. Tenemos que tratar con esta realidad de las necesidades con los deseos. Ahora, esto puede ser algo, como digo, simple, pero sus implicaciones son a menudo, mis hermanos, groseramente malentendidas, incluso por gente altamente educada. La tierra está limitada, no por las necesidades, pero por los antojos y deseos, porque la avaricia, la codicia, lo que yo quiero supera más de lo que yo necesito. Por ejemplo, un artículo en el periódico del New York Times en los Estados Unidos expuso los problemas económicos y las preocupaciones de los estadounidenses de la clase media, uno de los grupos más prósperos de los seres humanos que jamás habitaron este planeta, si es que somos honestos. Y aunque esta historia incluyó una foto de una familia americana de clase media en su propia piscina, el titular principal leyó: el medio americano apenas sobreviviendo. Wow. Y otros encabezamientos en el artículo incluían, mis hermanos, deseos aplazados y planes no satisfechos. Había otro título que decía: metas que permanecen sobresalen, mis hermanos, fuera de la vista. Había otro que decía: el ahorro tenaz y algunos lujos. Es algo completamente ridículo, pero es una realidad. Se vive simplemente, mis hermanos, porque no conocen la gran diferencia entre, mis hermanos, entre la necesidad y el deseo, y no ha comprendido que significa lo que todo el mundo quiere se suma a lo que no hay, mis hermanos, a más de lo que hay. Y ese ha sido el problema principal.